En esta oportunidad vamos a conversar acerca de una patología bastante frecuente que motiva la visita de muchos pacientes pediátricos a los servicios de emergencia, como es el abdomen agudo. En realidad constituye un síndrome cuyo síntoma capital es el dolor abdominal, pero generalmente viene acompañado de un compromiso general en la mayor parte de los casos. Es importante que nosotros podamos esclarecer bien la importancia de hacer un diagnóstico oportuno y precoz que puede muchas veces significar la diferencia entre la vida o la muerte en algunos casos, sobre todo en los casos quirúrgicos. Es importante, por lo tanto, que presten mucha atención a este tema, que de seguro tendrán la oportunidad de estar frente a él en muchas de sus guardias hospitalarias. Es importante tener en cuenta que todo paciente que llega a la emergencia con dolor abdominal agudo llega en medio de un contexto especial. Los padres están sumamente afligidos, preocupados por lo agudo del dolor en sus pequeños pacientes. El paciente en sí se encuentra muy irritable, quejumbroso. En primera instancia, a veces es difícil poder llegar de inmediato a hacer una disquisición si se trata de un dolor abdominal de causa médica o quirúrgica. Por suerte, las causas médicas son las más frecuentes. Sin embargo, es importante que las causas quirúrgicas podamos diagnosticarlas de manera oportuna para que puedan recibir el tratamiento quirúrgico también de manera oportuna y evitar complicaciones o secuelas a posteriori. Todo paciente que llega a la emergencia con un dolor abdominal agudo es visto en primera instancia en el triaje. Muchas veces con una anamnesis corta y un examen clínico rápido podemos determinar si estamos frente a un cuadro médico o a un cuadro quirúrgico. A veces no resulta tan fácil y es necesario que el pediatra muchas veces haga una anamnesis más prolija y un examen clínico más detallado y recurra a algunos exámenes auxiliares para precisar la causa. Es importante que lo hagamos de manera rápida y oportuna si requiere esta patología un tratamiento quirúrgico, estableciendo la prioridad de su atención con la finalidad de evitar complicaciones que pudieran darse por un diagnóstico tardío. Podemos precisar entonces tres conceptos importantes en cuanto al dolor abdominal agudo. Este es un motivo muy frecuente de consulta en las urgencias o emergencias pediátricas. Es necesario que hagamos un diagnóstico lo más precoz posible con la finalidad de podamos evitar complicaciones, sobre todo en aquellos casos en los que la patología podría tratarse de una patología quirúrgica. Cuando nos encontremos frente a un paciente con dolor abdominal agudo, es importante analizar tres factores. El primero, el que está en función al origen y de las vías nerviosas a las cuales se va a transmitir este dolor, la localización del mismo y su intensidad. En cuanto a su origen, podemos mencionar que el dolor abdominal puede ser de tipo visceral. Esto es porque los receptores en las vísceras huecas o sólidas en el peritoneo visceral
tienen determinadas características como son. Generalmente son dolores poco precisos, lentos, mal localizados y difusos. Hay una sensación muchas veces de quemazón o incomodidad. El paciente no adopta una posición antálgica y está asociado generalmente con ansiedad, sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotonía y palidez. Los estímulos que pueden provocar un dolor tipo visceral pueden ser factores mecánicos como la distensión, el estiramiento, la tracción o la contracción, o estímulos de tipo espasmos viscerales o isquémicos. A diferencia del origen del tipo de dolor somático o peritoneal, donde los receptores son el peritoneo parietal, la piel y los músculos, van a existir diferencias significativas. Esto va a tener una transmisión rápida, bien localizada, punzante, son dolores muy intensos, hay una quietud absoluta por parte del paciente por el incremento del dolor al movimiento. Este es producido por la eliminación de metabolitos tisulares que aparecen en la inflamación o en la isquemia. La posición antálgica es lo característico, ¿no? El paciente no se quiere mover para evitar el incremento del dolor y que ante cualquier maniobra o movimiento este se pudiera exacerbar. Por su origen, el dolor también puede ser de tipo referido, es decir, puede aparecer el dolor en regiones alejadas de donde se manifiesta el origen del dolor, sea este visceral o somático, pudiendo tener una proyección cerebral y modificarse por factores psicógenos o ambientales, ya sea incrementando o disminuyendo los mismos. Aquí algunos ejemplos de tipo de dolor referido, por ejemplo, el dolor referido a la escápula derecha, en aquellos casos donde la patología sea a nivel de vías biliares. Tenemos el dolor referido al hombro, muchas veces por irradiación diafragmática, el dolor referido a genitales por patologías ya sea uretral y gonadal femenina, y el dolor referido a la zona lumbar, muchas veces también siendo la causa una patología uterina. Importante es también tener en cuenta la localización del dolor abdominal agudo. Es importante que recordemos nuestras clases de anatomía cuando nos enseñaban a dividir imaginariamente al abdomen en 9 cuadrantes, siendo los superiores los correspondientes al hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y el del centro al epigastrio, los de la parte media correspondientes a los flancos, tanto derecho como izquierdo y el mesogastro, y los inferiores a la fosa ilíaca derecha, izquierda e hipogastro. Importante recordarlo porque muchas veces detrás de cada uno de estos
cuadrantes existen estructuras y órganos que nos pueden ayudar a localizar la causa del dolor abdominal. Por ejemplo, algunos de los órganos que representan significativamente algunos de los cuadrantes, como vemos por ejemplo el hipocondrio derecho, al hígado, que abarca gran parte de este cuadrante, como vemos al mesogastrio y los flancos representados por las asas intestinales, tenemos a la fosa ilíaca derecha, al apéndice, su máximo representante. En fin, importante señalar entonces el cuadrante afectado para que nosotros podamos inferir la localización del órgano que pudiera estar afectado y ser el causante de este dolor. Sin embargo, recordarles de que si bien es cierto existen cuadrantes representados por órganos que ocupan gran parte de ellos, como es en el caso del hipocondrio derecho, tenemos al hígado, la vesícula, como causantes de cuadros de colecistitis o colelitiasis. También recordar que a veces la cercanía o vecindad con otros órganos, como por ejemplo en el caso del pulmón derecho, pueden verse afectados o el paciente referir dolor en el hipocondrio derecho cuando las patologías pueden corresponder a neumonías basales del lado derecho. Y el hipocondrio izquierdo tenemos el gran representante que es el vaso, los cuales van a manifestar un dolor, generalmente en algunos casos en los cuales puede haber un traumatismo esplénico. Asimismo, recordar algunas localizaciones, por ejemplo, como el epigastrio, donde parte del lóbulo izquierdo del hígado va a estar presente en este cuadrante, el páncreas en su gran magnitud, las vías biliares, parte de ellas también pueden referir un dolor en ese nivel, el esófago, el estómago, las esofagitis, las gastritis, las enfermedades por reflujo gastroesofágico y las úlceras pépticas pueden estar en relación a un dolor a ese nivel, así como la porción alta del intestino delgado. En la región periumbilical tenemos, por ejemplo, la porción distal del intestino delgado, parte del ciego y del colon proximal, como estructuras que se ubican a este nivel en la región alrededor del ombligo, periumbilical. En la región suprapúbica tenemos nosotros a la región distal del intestino grueso, a las vías urinarias. En los casos, por ejemplo, de cistitis, va a haber un dolor muchas veces localizado en esta región suprapúbica. Y también recordar los órganos pélvicos en los casos de dismenorreas o enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no? Por su localización, nosotros sabemos que la región suprapúbica puede referirnos dolores relacionados a las vías urinarias o a los órganos genitales internos. Y en el caso de dolores localizados en la región sacra, tener en cuenta que estos pueden tener un origen en la región del recto. En cuanto al dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha, recordar que la apendicitis sigue siendo la patología más frecuente localizada en este nivel, así como la enfermedad de Crohn y la adenitis mesentérica. Así como hemos evaluado el dolor abdominal de acuerdo a su origen y a su localización, también tener en cuenta la intensidad del mismo. Muchas veces los dolores de intensidad leve pueden deberse a causas inflamatorias o hemorrágicas. En cambio, aquellos dolores muy intensos o de dolor moderado pueden tener una causa de tipo obstructiva, y aquellos en los cuales se asocian o interfieren con el sueño, hay que tener en cuenta aquellos casos en los cuales puede ser muy sugerente una causa de fondo, una causa orgánica. Es importante también tener en cuenta el carácter del dolor abdominal agudo. Este dolor puede ser de tipo continuo, generalmente en todos aquellos procesos inflamatorios agudos, entre ellos, por ejemplo, el dolor apendicular. Tenemos dolores tipo punzante, generalmente en los casos de
obstrucción del tracto gastrointestinal o genitourinario, y aquellos dolores difusos que pueden estar debidos a circunstancias anteriormente descritas, pero de una evolución en el tiempo que pudieran tener ya una característica ya no localizada, sino difusa, dada la evolución en el tiempo. Cuando evaluamos dolor abdominal, es también importante que nosotros nos situemos en la edad de nuestro paciente. Es importante porque hay grupos etarios en los cuales las causas de dolor abdominal son frecuentes en su grupo etario, ¿no? Entonces es importante que tengamos algunas cosas claras en cuanto a la edad de presentación de algunas patologías que van a producir dolor abdominal agudo en determinados grupos etarios. En el grupo de los recién nacidos, un dolor abdominal en este grupo etario está generalmente en relación a malformaciones congénitas, tanto del aparato digestivo o extradigestivo. Es muy raro que un dolor abdominal agudo en un recién nacido se deba a una causa médica. Por eso, todo recién nacido con signos de dolor, de una gran distensión abdominal, es importante que nosotros agudicemos nuestro diagnóstico, porque en la mayor parte de ellos, los diagnósticos que corresponden a este dolor abdominal son de causa quirúrgica. Por ejemplo, la malrotación, los vólvulos intestinales, la atresia, las bandas duodenales, las atresias yoyunales o ileales, el tapón meconial, etc. Es muy importante. Aquí, a diferencia de lo que habíamos dicho al inicio, en que la mayor parte, en promedio, de causas de dolor abdominal agudo son causas médicas, si nosotros hablamos de la población de recién nacidos, la mayor parte de ellos que cursan con dolor abdominal corresponden a patologías de tipo quirúrgicas por malformaciones congénitas que pudieran haber traído desde el nacimiento. Asimismo, mencionarles también que tenemos otros ejemplos como la enfermedad de Hirschsprung, la obstrucción intestinal por adinamia congénita, la ectropia o atresia anal, la duplicación intestinal, también causas extradigestivas como el onfalocele, la ectropia vesical, hernia diafragmática. Como ven, muchas de ellas causas quirúrgicas como motivo de dolor abdominal en este grupo. Podemos apreciar las causas de dolor abdominal de acuerdo a los grupos etarios, viendo en el caso de los lactantes, como les mencionaba, generalmente las invaginaciones intestinales, las gastroenteritis, las hernias complicadas, los divertículos, las pilonefritis, torsiones testiculares, son las causas más frecuentes de patologías en este grupo etario. Ya el niño preescolar, entre los 3 y 11 años, empieza la apendicitis a ser una de las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo, así como el divertículo de Meckel, las neumonías, que muchas veces pueden ser como causa médica de dolor abdominal, pero que pueden llevarnos a confusión. Y en los adolescentes, obviamente, las posibilidades se incrementan de que esos dolores abdominales de inicio brusco puedan corresponder a la apendicitis. Sin embargo, muchas de las patologías médicas, como habíamos mencionado, la enfermedad inflamatoria pélvica, la colicistitis, las neumonías, las airitis mesentéricas, las patologías anexiales, pueden ser patologías que pueden causar un dolor abdominal agudo en cada uno de estos grupos etarios. Hacer un diagnóstico de causa del dolor abdominal agudo no es sencillo muchas veces, ¿no? Para ello, recordar siempre que necesitamos de estos 3 pilares importantes: tomar una buena y adecuada historia clínica, un buen examen físico y exámenes auxiliares que puedan ayudarnos a confirmar nuestras sospechas clínicas. El dolor abdominal agudo se basa en una adecuada historia clínica, consignando el modo de presentación de este dolor, el tipo de dolor, la localización, los síntomas que pudieran estar asociados al mismo,
tanto síntomas digestivos como la presencia de síntomas extradigestivos. Es importante tener en cuenta que para hacer un diagnóstico de causa del dolor abdominal agudo es importante que confeccionemos una historia clínica la cual debe ser lo más detallada posible. Es importante determinar los factores que pudieran agravar el dolor o que lo alivia, los episodios previos que pudieran haber ocurrido antes del dolor abdominal agudo, la historia familiar que puede traer ese paciente de dolores abdominales agudos, sobre todo en aquellos casos en los cuales pudieran haber una historia familiar de origen quirúrgico. Los modos de presentación es importante señalar cómo empezó de manera aguda, gradual o intermitente. La duración en el tiempo es sumamente importante. Es muy importante para el diagnóstico y para la evolución que nosotros podamos precisar el tiempo de duración de evolución de este dolor, porque considerar que un dolor abdominal de más de 6 horas de evolución ya es sugerente de una patología quirúrgica. Por lo tanto, es importante que precisemos el tiempo. El tipo de dolor, habíamos hablado de precisar si es un dolor cólico, opresivo, quemante, fijo o irradiado, así como su localización en cada uno de los cuadrantes antes mencionados para que podamos nosotros inferir el órgano que pudiera verse comprometido. Es importante también tener en cuenta los síntomas que pueden estar asociados al dolor abdominal agudo, como son los síntomas digestivos, los vómitos, que generalmente nos orientan siempre hacia una patología quirúrgica, sobre todo si estos se caracterizan por ser persistentes o de característica biliosa, posteriores al dolor, si hay diarrea o estreñimiento, es importante. Muchas veces una historia de estreñimiento nos ha llevado a muchas veces a confundirnos planteando diagnósticos quirúrgicos cuando las causas muchas veces son estreñimientos crónicos. Asimismo, preguntar sobre la presencia o no de anorexia o disminución del apetito que pudiera estar en relación a que nos sugiera más una patología quirúrgica. Uno de los síntomas asociados de tipo extradigestivos tenemos a la fiebre, la cefalea, los síntomas respiratorios, los síntomas urinarios, los síntomas ginecológicos, sobre todo si estamos frente a un adolescente, valorar los procesos intercurrentes, la medicación que recibe, antecedentes traumáticos, alérgicos o enfermedades de fondo. Entonces es muy importante que no solamente enfoquemos el problema hacia el dolor abdominal y sus características, sino también a aquellos otros síntomas extradigestivos que puedan estar asociados a este dolor abdominal, que nos pueda dar una mejor orientación hacia la causa de este abdomen agudo.
En cuanto al examen clínico, nosotros debemos evaluar en primer lugar el estado general del paciente, valorar su estado de hidratación, sus funciones vitales, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, llenado capilar, para descartar también la presencia de otros focos infecciosos que pudieran estar en las meninges o estar en el aparato respiratorio, en, en las vías urinarias o en los oídos, nariz, garganta, como otros focos infecciosos causantes de este dolor abdominal. Asimismo, es importante que nosotros podamos evaluar el abdomen en todas sus dimensiones, la inspección, la ocultación, la percusión y la palpación, y de ser necesario realizar un tacto rectal. Un examen clínico minucioso, sumamente importante cuando estemos frente a una patología de abdomen agudo. Durante la palpación y percusión en el examen clínico debemos tener en cuenta la presencia y extensión de la rigidez muscular de la pared abdominal, asimismo tener presentes los puntos dolorosos abdominales más relevantes como son, por ejemplo, el signo de McBurney, ese signo que ven ustedes en la figura. Nosotros lo vamos a localizar si trazáramos una línea imaginaria del ombligo hacia la espina ilíaca anterosuperior. En el tercio externo encontramos, presionamos, como lo indica la figura, en ese punto, y de ser positivo, de referir dolor intenso el paciente al presionar ese punto, es un signo
positivo a apendicitis. Sin embargo, también existe otro signo, como es el signo de Bloomberg, es el signo que se produce cuando hacemos una descompresión brusca del abdomen y que tiene gran importancia porque revela irritación peritoneal. Puede ser característico en la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, de una apendicitis perforada con ya compromiso peritoneal. Este signo de Bloomberg es también conocido como signo del rebote. Y hay otros signos, como por ejemplo el signo de Murphy, que es aquel que se refiere al dolor y la posterior apnea, que es el cese de la respiración, que siente el paciente cuando éste realiza una inspiración profunda mientras se realiza una palpación o compresión por debajo del reborde costal derecho, es decir, en el área de la vesícula biliar, en el hipocondrio derecho. Este signo positivo, ¿no?, nos va a indicar una patología de las vías biliares. También es importante tener en cuenta la sensibilidad cutánea, la sensibilidad que puede tener esta pared abdominal, la presencia de masas abdominales, si hay orificios herniarios y los signos de irritación peritoneal como el mencionado, el signo de Bloomberg o signo de rebote, por ejemplo, la matidez hepática característica, ¿no?, en la cual es necesario que nosotros podamos ver o no la presencia de líquido a ese nivel y libre en cavidad abdominal y descartar aire libre intraperitoneal y la distensión de asas intestinales. Cuanto a los exámenes auxiliares, hay que tener en cuenta de que estos van a complementar los diagnósticos clínicos planteados. Al establecer nuestro plan de trabajo debemos considerar exámenes como por ejemplo los reactantes de fase aguda, considerar un hemograma, el PCR, ver la función renal, los electrolitos, la urea y creatinina. Recuerden ustedes que son pacientes que se descompensan rápidamente por la presencia de vómitos, fiebre, diarreas que pueden como síntomas generales estar asociados al dolor abdominal. Tener en cuenta las transaminasas, las amilasas y todos aquellos exámenes que van a estar dirigidos dependiendo, ¿no?, del órgano que sospechemos que esté afectado, la patología que pueda corresponder a ese cuadro de dolor abdominal agudo. Solicitar los estudios por imágenes que correspondan, ya sean radiografías o ecografías abdominales, tomografías o endoscopías de ser necesario.
Es importante cuando estamos frente a un abdomen agudo establecer el diagnóstico diferencial. En primer lugar, poder diferenciar los dolores abdominales agudos, que son una atención que debemos dar en emergencia como cuadro agudo. Sin embargo, hay muchas patologías que pueden cursar con dolores abdominales, pero constituyen urgencias pediátricas, como son la gastroenterocolitis aguda, la neumonía, la miocarditis, el coma diabético, la meningitis, las intoxicaciones, las litiasis urinarias, que pueden ser dolores abdominales secundarios o dentro de un contexto de otras patologías que son fuera de la cavidad abdominal. Existen también dolores abdominales agudos que no son emergencias, como son aquellos que se producen de manera frecuente cuando los niños pueden estar cursando con cuadros respiratorios altos de amigdalitis, una mononucleosis infecciosa, una infección urinaria, hepatitis, púrpura anafilactoide, y dos patologías bastante frecuentes como son la adenitis mesentérica y el cólico de lactante. El cólico de lactante, patología bastante frecuente en el niño pequeño, en el lactante precisamente, en el cual es motivo muchas veces de alarma por parte de los padres y lo llevan a la emergencia por este tipo de dolores que generalmente son nocturnos, muy agudos, que causan gran impacto en los padres por la irritabilidad que muestra el niño ante este tipo de dolor, así como la adenitis mesentérica, una patología también muy similar en su cuadro a la apendicitis que muchas veces nos lleva a plantear este diagnóstico diferencial. También hay que diferenciar, por eso la importancia de la anamnesis en cuanto a que si estamos realmente en un dolor, frente a un dolor abdominal agudo o este es crónico o recidivante, ¿no? A veces es un episodio que forma parte de una serie de episodios que ya vienen uno tras otro o que tienen alguna periodicidad. Es importante por eso establecer la diferencia entre un cuadro abdominal agudo que tiene pocas horas de evolución frente a un dolor que puede estar apareciendo con intervalos de calma y volviendo a aparecer, ¿no? Recidivantes o recurrentes y en los cuales nosotros tenemos que establecer patologías que están relacionadas a este tipo de dolor abdominal. En cuanto al diagnóstico diferencial, les decía yo, importante tener en cuenta algunas patologías frecuentes en los casos de abdomen agudo, como es la adenitis mesentérica. Cuadro que se caracteriza por estar presente en el niño mayor de 3 años. Coincide generalmente esta historia que trae el niño de un proceso de vías respiratorias altas, puede tener fiebre, tos, rinorrea, odinofagia, previo al dolor abdominal, el cual se caracteriza por ser un dolor difuso que se ubica en el cuadrante inferior derecho por el aumento de los ganglios mesentéricos, presencia de náuseas sin vómitos, menos frecuente va asociada a la anorexia. Como les mencionaba, es un cuadro que simula mucho la característica y por la localización del dolor una apendicitis, ¿no? Es importante que dentro de los exámenes auxiliares que nosotros solicitemos es que probablemente una radiografía de abdomen no vamos a ver mayores alteraciones, casi no se visualizan, pero en el caso de una ecografía abdominal sí podría ser más específica para visualizar la presencia de linfadenopatías generalizadas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esta patología como una patología frecuente en este grupo etario, mayor de 3 años de edad. Aquí precisamente vemos una ecografía abdominal donde se puede ver la presencia de unos ganglios linfáticos de gran tamaño, no bien definidos, ¿no? Lo cual hacen el diagnóstico. Entonces, la ecografía es un examen que nos va a ayudar mucho para la precisión de este diagnóstico. Y vemos otra patología frecuente como es la atresia duodenal, la cual vemos en los niños más pequeños, como lo habíamos mencionado,
caracterizada por esta embriopatía del intestino craneal, caracterizada por la anulación de una porción, la primera porción generalmente del intestino, que es el duodeno, habiendo un bloqueo de esta primera parte del intestino que se conoce como atresia duodenal. Nosotros vemos hacia la derecha la imagen radiológica característica de esta patología, que es la doble burbuja, donde señalan las flechas por esta patología, donde nos va a dar esta imagen característica de la doble burbuja. Es también importante tener en cuenta esta patología, la atresia duodenal, frecuente en los recién nacidos. Es caracterizada por la ausencia o bloqueo de la primera parte del intestino, o sea, del duodeno, que produce síntomas característicos como una gran distensión abdominal, vómitos en el niño recién nacido. Muchas veces este diagnóstico ya hoy en día se puede hacer de manera antenatal, los cuales van a ser confirmados con el apoyo de este examen complementario, como son las radiografías, donde podemos ver hacia la derecha en la clásica imagen en doble burbuja que corresponde a la atresia duodenal. Aquí tenemos otro ejemplo de cuadros obstructivos que causan un dolor abdominal agudo en los niños recién nacidos, como es la atresia ileal, que produce también una gran distensión abdominal en el neonato. Estas atresias intestinales congénitas tienen una incidencia de entre 1 en 2000 o 1 en 5000 partos, por lo que la detección y el manejo de esta entidad es relevante, que nosotros podamos sospechar ante el inicio de estos síntomas a tan temprana edad. Mostrarles otra patología también importante, como es la invaginación intestinal, en la cual nosotros vemos a este lactante con una imagen bastante característica. Vean ustedes esa deposición abundante, rojo grosella, que es el signo característico de esta invaginación intestinal. Invaginación intestinal es frecuente en niños de 4 a 12 meses de edad. Se caracterizan por presentar episodios bruscos de diarrea aguda, llanto, irritabilidad, sudoración, palidez. Y lo característico es lo que habíamos visto en la foto anterior, esa deposición con sangre y moco acompañada o no de vómitos. Es esa deposición llamada en rosa grosella, característico, y la presencia de una masa palpable alargada en el hipocondrio derecho. En el tracto rectal muchas veces vemos el dedo manchado en sangre y prolapso del recto. Nosotros vemos que la invaginación intestinal, aquí en la imagen ven ustedes que llamamos así invaginación intestinal al deslizamiento de una parte del intestino dentro de otra asa, ¿no? Vemos nosotros cómo se introduce una parte dentro de la misma asa contigua, de tal manera que produce un cuadro de intususcepción. Esta invaginación intestinal es bastante frecuente en los niños pequeños, también de 4 a 12 meses de edad, y es importante que la tengamos en cuenta como una patología también ya del niño lactante. Aquí en esta gráfica podemos ver claramente la invaginación intestinal como el deslizamiento de una parte del intestino dentro de la porción contigua del intestino, cómo se introduce en ella para producir este cuadro de intususcepción que produce esta invaginación intestinal.
En el caso de la invaginación intestinal nos va a ayudar mucho los exámenes de imágenes como son la radiografía de abdomen y la ecografía. En la radiografía de abdomen nosotros vamos a visualizar ausencia de aire en el ciego y en el colon ascendente, una imagen de masa de densidad agua siguiendo el trayecto de colon ascendente o transverso. Y en la ecografía, como ven ustedes en la imagen, la característica imagen de dona o de escarapelo. En cuanto a la patología de la obstrucción intestinal que puede estar presente en muchas entidades, las cuales pueden cursar con obstrucción intestinal, nosotros debemos tener en cuenta que la característica clínica del paciente con abdomen agudo por un cuadro de obstrucción intestinal es ese dolor agudo tipo cólico que se da más frecuentemente en estos cuadros obstructivos. Los vamos a nosotros a corroborar con las imágenes radiológicas que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva de estos niveles hidroaéreos que van a tener localización dependiendo del lugar donde esté ocurriendo la obstrucción intestinal. Entonces, son ejemplos claros de obstrucción intestinal. Una patología médica también frecuente en los pequeños, en los recién nacidos, es la presencia de la enterocolitis necrotizante, generalmente secundaria a un cuadro escéptico. Muchas veces estos niños presentan estos cuadros también de distensión abdominal marcada, con distensión de asas, donde señalan las flechitas, ven ustedes el engrosamiento de las asas intestinales y la presencia de un plastrón de asas intestinales como características de esta patología grave que afecta generalmente a los recién nacidos, que se presenta cuando realmente tenemos un intestino grueso que se inflama, que daña en ocasiones y mata el tejido del colon del bebé. Aquí tenemos a la estenosis hipertrófica del píloro. También es una patología que, si bien es cierto, puede no producir un dolor abdominal muy agudo, pero sí trae una historia que muchas veces puede ser motivo de visita a las emergencias, porque la presencia de los vómitos y la distensión abdominal puede alarmar a los padres, y que nosotros, al descubrir el abdomen del niño, muchas veces podemos evidenciar, como se ve en la imagen, la presencia de esa oliva, ¿no? Y la presencia de esa estenosis del píloro, ¿no? Esa estenosis hipertrófica del píloro que puede ser la causante de este cuadro también doloroso abdominal y de vómitos explosivos en los niños menores de 3 meses. En cuanto al cólico del lactante, les mencionaba de que es una de las patologías más frecuentes que motiva la visita de los padres a los servicios de emergencia por el dolor agudo y el llanto intenso, paroxístico que presenta ese lactante. La característica de este tipo de cólico es que generalmente se da más de 3 horas al día, en una frecuencia de más de 3 veces a la semana, y en niños que generalmente tienen una edad de menor de 3 meses, ¿no? Entonces, el 3-3-3 característico del cólico del lactante, y que mágicamente, como le digo yo a muchos de mis pacientes, desaparece o se da una menor incidencia cuando el niño pasa esta barrera de los 3 meses, donde ya el cólico desaparece como por arte de magia, ¿no? Es parte de la evolución que muchos de estos niños tienen durante esta primera etapa de su vida, en la cual el cólico va a ser una característica que los padres suelen alarmarse mucho. El niño va a tener mucha inquietud, va a estar molesto, va a estar irritable, agitado. Y la característica es que muchas veces estos dolores intensos se dan sobre todo en las noches, ¿no? Donde motiva, como les digo, su visita urgente a los servicios de emergencia.
El niño parece que tuviera hambre, pero a la vez al ponerle la tetina, el niño sigue llorando o no puede comer por el dolor tan intenso. O sea, tiene hambre, pero a la vez tiene el dolor. No se calma ni siquiera con la comida. El estreñimiento puede estar presente, puede haber meteorismo, puede haber timpanismo, el examen clínico y muchas veces vamos a poder evidenciar gran eliminación de gases por la vía rectal. En el grupo etario ya del niño escolar o adolescente, nosotros vamos a visualizar patologías que están en relación ya a un componente de genitales internos, como son la enfermedad inflamatoria pélvica por rotura del folículo de Graf en la mitad del ciclo, ¿no? Dolor por derrame de sangre y líquido folicular en la cavidad abdominal, lo cual produce una gran hipersensibilidad pélvica, dolor abdominal, ¿no? Que es importante, sobre todo si estamos frente a un adolescente, una niña en edad, pues ya menstrual, en que podamos nosotros preguntarle sobre sus ciclos menstruales, sobre el tiempo, la última regla, para que podamos nosotros precisar este diagnóstico tan frecuente en este grupo etario. Hoy en día vemos también cuadros a temprana edad de colecistitis, que puede ser litiásica o alitiásica, el dolor clásico del hipocondrio derecho irradiado hacia la escápula derecha, náuseas, vómitos, fiebre, en algunos casos ictericia, donde la radiografía de abdomen nos va a precisar la presencia de cálculos radioopacos, que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico clínico. Pancreatitis aguda también nos va a producir un gran dolor en epigastro que puede irradiarse hacia la espalda y que se exacerba con la ingesta de algunos alimentos y va acompañada de náuseas, cursa con elevación de las amilasas y lipasas y la ecografía abdominal nos permite muchas veces inicial y haciéndole un seguimiento nos permite pues corroborar este diagnóstico. En cuanto a la apendicitis aguda, tener en claro de que es la patología que causa más frecuente dolor abdominal, es la causa más frecuente de cuadros de abdomen agudo. Es importante que nosotros tengamos en claro que es una patología que se da predominantemente en el niño preescolar, también se da en el adolescente, pero con mayor incidencia en el preescolar, en una relación de 3 a 2, mujer-hombre, en países subdesarrollados, de raza blanca y en épocas de verano, se dice en cuanto a los datos epidemiológicos. Asimismo, es un dolor que tiene determinadas características. Generalmente es un dolor que se inicia a nivel de la región epigástrica o la región periumbilical en primera instancia. Luego es un dolor que posteriormente se hace localizado en el nivel de la fosa ilíaca derecha. De ahí es que al examinar ese abdomen nosotros podemos encontrar un punto de McBurney positivo, no así en los casos en los cuales pudiera ocurrir un apéndice de localización retrocecal. El dolor, recordar entonces
que no va a estar en la fosa ilíaca derecha, sino va a estar en el flanco derecho o muchas veces en la espalda, ¿no? Los cuales a veces no son posibilidades que nos obliguen a plantear en primera instancia a veces la apendicitis, y esto nos da una cierta demora a veces en poder llegar al diagnóstico porque son dolores no característicos de esta patología. Sin embargo, hay que tener en cuenta las apéndices retrocecales cuando vemos dolores intensos en este tipo de localizaciones. Cursan con anorexia también, con náuseas, vómitos y fiebre, que puede algunas veces ser una fiebre alta o una febril. Se dice que recordar siempre que la apendicitis aguda, el primer síntoma siempre es el dolor. Primero es el dolor. Luego pueden venir los vómitos y finalmente la fiebre. Entonces, esta triada que muchas veces los cirujanos eh, eh, preguntan con mucho ahínco en cuanto a la evolución y la aparición de los primeros síntomas es porque generalmente mencionan que cuando un dolor abdominal no es el primer síntoma que ha aparecido en este cuadro, difícilmente pueda tratarse de un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, el orden de la aparición de estos síntomas hay que recordar siempre primero es el dolor abdominal. Luego pueden aparecer los vómitos y posteriormente la fiebre. Eso como datos característicos de lo que es la evolución frecuente que se da en la apendicitis aguda. Para hacer un diagnóstico de apendicitis, nosotros podemos recurrir a la radiografía convencional, radiografía de abdomen, donde vamos a ver inmovilización e hilio localizado, como ven ustedes ahí, hacia la fosa ilíaca derecha, característico, ¿no? La presencia de un hilio a ese nivel, donde nos va a corroborar muchas veces el diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Y aquí en la ecografía vamos a nosotros apreciar un apéndice engrosado e inflamado como una pequeña salchicha que la ven ustedes a lo largo, que es característica, y en los estudios ecográficos hoy en día, ¿no? Hechas por una persona con experiencia, son suficientes para que nosotros podamos muchas veces corroborar este diagnóstico. Tener en cuenta, sin embargo, que a veces siendo la ecografía un examen de imágenes importante, a veces cuando estos se toman en una etapa muy inicial pueden salir negativos, ¿no? Mostrándonos un diámetro apendicular normal y mínimos cambios inflamatorios, lo cual a veces puede confundirnos y podemos nosotros enviar a casa al paciente descartando esta posibilidad. Por eso que la clínica siempre va a ser lo que manda, como decimos, ¿no? Hay que ver la evolución, hay que mencionar los signos de alarma. Un diagnóstico no se hace solo con una imagen, se hace con el conjunto tanto de la historia clínica, el, el examen físico y los exámenes complementarios. Los hallazgos del examen clínico en una apendicitis, nosotros podemos observar a un paciente con cierto rubor facial, probablemente por la fiebre, colocado en postura antálgica, trata de evitar realizar movimientos, una peristalsis disminuida, o sea, ruidos hidroaéreos que pudieran estar disminuidos o abolidos. Al hacer los puntos dolorosos, nosotros podemos encontrar un punto de McBurney o Bloomberg ya positivo, porque recordar que en los niños, que en los preescolares, como les mencionaba, que es el grupo etario donde más frecuentemente se da esta patología, muchos de los casos pueden ya hacerse el diagnóstico cuando ya hay signos característicos de una perforación. Entonces el cuadro se va a caracterizar por tener ya signos no solamente de dolor abdominal localizado, sino cierto grado de peritonismo. Entonces es importante que nosotros hagamos un diagnóstico precoz, oportuno, porque la posibilidad de ir hacia una peritonitis es bastante frecuente, ¿no? En estos cuadros clínicos.
Es importante considerar también dentro de los exámenes auxiliares complementarios al hemograma, donde podemos apreciar una leucocitosis con neutrofilia y un PCR elevado, la presencia de la radiografía simple de abdomen con ausencia de aire en el cuadrante inferior derecho, la presencia del asa centinela, los niveles hidroaéreos en fosa ilíaca derecha, así como la presencia de líquido libre en cavidad y la evidencia muchas veces del fecalito o apendicolito que nos confirma el diagnóstico de apendicitis aguda. En cuanto al tratamiento de los casos de abdomen agudo, obviamente va a estar en función a la causa del problema del dolor abdominal. Hay muchas controversias en cuanto al uso de analgésicos para calmar el dolor. Si en primera instancia los padres ante un primer dolor abdominal eh, le administran analgésicos, antiespasmódicos, muchas veces van a lograr calmar parcialmente el dolor y lo único que se puede conseguir es dilatar más el tiempo en el que puedan llevarlo a un servicio de emergencia. El tiempo transcurrido va a ser importante porque a mayor tiempo y demora en el diagnóstico tenemos más riesgo de que pudiera ya estar frente a una complicación como es la peritonitis. Cuando el diagnóstico no está claro, es preciso que hospitalicemos a ese paciente, que observemos al mismo hasta lograr estabilizarlo y luego, una vez que el paciente que se encuentra en una primera instancia deshidratado, probablemente por los vómitos, las diarreas, nosotros hemodinámicamente lo estabilicemos y podamos nosotros en ese tiempo evaluar bien el dolor abdominal, evaluar bien el contexto de la exploración clínica y los exámenes auxiliares, y de acuerdo a esta evolución nosotros podríamos plantear más claramente el diagnóstico de la causa de ese dolor abdominal agudo. Entonces, es importante recordarles de que debemos tener en cuenta que la mayor parte de dolor abdominal es de causa médica, no quirúrgica. Existen muchos casos en los cuales puede ser quirúrgico, pero la mayor parte se da de causa médica. Entonces hay que tener en cuenta esa característica y que cuando este dolor va más allá de 6 horas de evolución, es muy sugestivo también de una patología quirúrgica a tener en cuenta. Por eso que es importante, como les había mencionado, dentro del diagnóstico establecer una adecuada historia clínica, una buena exploración física y el complementarlo con exámenes auxiliares que nos van a ayudar a poder confirmar nuestra sospecha clínica. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.